Buenas tardes, gracias por estar aquí y vamos a empezar la presentación porque tenemos también un tiempo más o menos limitado. Me voy a limitar al principio a hacer un breve comentario para darle la palabra a los dos presentadores que son Clara Krieger y Vicente Sánchez Biosca. Y aquí estamos con dos de los autores, conmigo 3, con Cecilia que está ahí 4, que son, respectivamente es David Ubiña, que tiene a su cargo el capítulo de Argentina, Iván Pinto, el capítulo de Chile, Cecilia Lacruz, que tiene el capítulo de Uruguay, y en mi caso que hice la introducción, digamos, ¿no? Y la coordinación. Bueno, Joaquín Ramos es el editor de acá, el que está también aquí adelante, después a lo mejor puede comentar algo. Simplemente, voy a ser muy breve, es simplemente comentarles que el libro fue un proyecto que llevó mucho tiempo. Si bien no es una investigación colectiva, tuvimos un diálogo muy permanente con los autores para tratar de pensar algunos problemas comunes sobre, de alguna manera, cómo desarmar y profundizar nuestras investigaciones sobre el momento, lo que llamamos el momento 68 en el cine de América Latina, cómo de alguna manera evitar, digamos, los discursos más generalistas, o más que evitarlos, digamos, darle una vuelta de tuerca más y poder profundizar en las singularidades que tenían los diversos casos nacionales en la primera parte del libro, sobre todo en la idea de ruptura y de dos rupturas que nos parecía interesante trabajar, para decirlo tendencialmente, digamos, las rupturas en lo político y las rupturas en lo contracultural, junto con lo experimental, etc. Esa era un poco la idea, digamos, repensar el 68, donde la idea también era un abordaje de alguna manera multidisciplinario. Los autores, digamos, vienen todos ellos de diversas disciplinas, pero al mismo tiempo la idea era preguntarse un poco si a lo mejor ciertas singularidades de los casos nacionales no requerían ciertas perspectivas conceptuales, teórico-metodológicas o como le quieran llamar, particulares, ¿no es cierto? Un poco todo eso estaba ahí. La idea del libro es un poco abrir a preguntas sobre qué fue el 68 en América Latina, y la idea misma del 68 es un poco provocativa, ¿no? Para decir, bueno, en realidad lo que queremos no es reproducir una mirada eurocéntrica, que en realidad de los debates del 68 mundial desapareció o se está desplazando desde hace un tiempo, sino pensar ese momento como representativo de años que pueden ser entre la segunda mitad de los 60 y principios de los años 70, y en términos más generales su inclusión dentro de lo que ya hacía tiempo Jameson llamaba la larga década del 60, por ejemplo, ¿no? Esa era un poco la idea. La estructura del libro es una primera parte, es un libro que quedó bastante grande. Ese es un agradecimiento especial que le podemos hacer a Joaquín, a Jesús Espino de acá de España también, porque son casi 500 páginas, con lo cual tuvieron igual la voluntad de publicarlo. Tenemos primero 8 capítulos sobre casos nacionales, luego de la presentación, que son el de David sobre Argentina, el de Ismail Javier sobre Brasil, el de Iván sobre Chile, el de Javier Sanginés, que no tiene nada que ver con el cineasta Jorge Sanginés, pero que es un investigador fundador de los estudios subalternos y postcoloniales en la Academia Norteamericana, junto con Beverly y otros. Javier Sanginés escribe sobre Bolivia. Tenemos el caso cubano, que lo hace García Borrero, un especialista, uno de los máximos especialistas probablemente en historiografía del cine cubano. Tenemos el caso mexicano, que lo hace uno de los referentes del Memorial del 68, que es Álvaro Vázquez Mantecón. Sergio Becerra, que fue director de la Filmoteca de Bogotá, hace el caso colombiano, muy anclado en una figura que estuvo perdida mucho tiempo para pensar el cine colombiano del 68, y donde de alguna manera se origina mucho, que es Camilo Torres, el cura Camilo Torres, porque Marta Rodríguez había tenido que ver también en su inicio con él, etc.
Y tenemos finalmente en esta primera parte el caso uruguayo a cargo de Cecilia de la Cruz. Y en la segunda parte tenemos 3 artículos donde la idea justamente era encontrar cruces que nos parecían importantes entre las realidades de cada 68, podemos decir, vinculado a las configuraciones nacionales. Esos cruces tienen que ver con algunos temas. Uno evidente era ver qué pasaba con el documental a partir del encuentro de Mérida, famoso encuentro de Mérida, Venezuela de 1968. Eso lo hizo probablemente una de las máximas especialistas en lengua española, seguro, en investigación de documental, que es la española María Luisa Ortega. Después tenemos un capítulo de los vínculos entre cine y televisión en esa coyuntura, una televisión emergente en América Latina y cada vez más desarrollada, o en un momento clave a fines de los 60, que está a cargo de Mirta Varela, especialista también en el tema. Y finalmente un trabajo sobre la contracara de la ruptura del 68, que es qué ocurre con ciertas figuras de la modernidad como Joaquín Pedro de Andrade y Torre Nilsson en torno a la búsqueda de un cine de género y popular y nacional en torno al año 68 mismo, que está a cargo de la profesora Paula Alperín. Probablemente alguno la conoce, es una investigadora que surgió de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, después se doctoró en Maryland y ahora trabaja en SUNY en Nueva York. Bueno, dicho esto, para que ustedes tengan un panorama más o menos del libro, le damos la palabra a Clara y después a Vicente, si les parece. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, nos reúne aquí la salida del libro, de un libro que de alguna manera todos esperábamos, porque estábamos esperando hace mucho tiempo un libro que se centre en las inquietudes que Mariano fue expresando sobre los cines de los años 60, desde su tesis de doctorado en adelante. Bueno, finalmente llegó y creo que llegó de la mejor manera, es decir, Mariano es el coordinador y el alma pater de este libro, de esta compilación de artículos en los que, como dijo recién, cada especialista hace un artículo en profundidad, pero que creo que todos los artículos responden claramente a las reflexiones, preguntas e ideas que pueblan la introducción de Mariano. Bueno, por lo general cuando estudiamos un corpus fílmico argentino o latinoamericano, nos encontramos con el problema de que para diseñar un estado de la cuestión... Acércate el micrófono. Perdón. Para diseñar el estado de la cuestión tenemos muy pocos antecedentes. En general nos encontramos con el problema de que no hay trabajos previos o hay muy pocos trabajos. Yo creo que este caso es justamente el contrario, ¿no? Aquí están hablando sobre películas que fueron objetos, la mayoría de tesis de doctorados, de investigaciones, de una cantidad enorme de textos previos. En ese sentido, Mariano hace notar en el prólogo que el título del libro remite a otro libro ya clásico, editado hace aproximadamente 30 años por la Filmoteca Valenciana, que se llama Los años que conmovieron al cinema, las rupturas del 68. En el prólogo, el coordinador de ese libro, que era Julio Pérez Perucha, dice que el objetivo es rastrear los orígenes de las rupturas, tomando solo a los países del mundo occidental, desarrollado y capitalista, y difundir los documentos, fuentes, que serán la base de otros estudios. Es decir, que se trataba de un volumen que mostraba la riqueza de las ideas y los hechos que sucedieron en ese momento, en el 68. Traía la idea de ruptura en plural para el campo cinematográfico, difundía una cantidad de fuentes primarias
que los estudiosos iban a tener a mano para empezar a estudiar y reflexionar a partir de allí. Desde ese momento pasó mucha agua bajo el puente para los estudios del cine de la larga década del 60. Entonces, con tanta bibliografía precedente, surge la pregunta, ¿qué trae de nuevo este volumen? ¿Tiene algún propósito seguir estudiando este periodo en el cine de América Latina? Y aquí empieza lo interesante de este libro, porque la propuesta se basa en buscar, dice Mariano, más allá y más acá de las definiciones prescriptivas en torno al fenómeno regional. Los dinamismos, las contradicciones, las disonancias, complejidades y arbitrariedades de las cosas ya dichas o de las omisiones que se hicieron en derredor de estos filmes y del accionar de los protagonistas del periodo, y básicamente el sentido de las rupturas. En el prólogo, Mariano Messmann, que es un prólogo que replica en los otros textos, se vuelve a preguntar el sentido de todas las afirmaciones precedentes, incluso emitidas por él mismo sobre el tema. ¿Tiene sentido hablar de una experiencia latinoamericana? ¿Merece entonces un enfoque transnacional? Yo agrego, quizá un enfoque que está de moda. ¿Es posible un estudio comparativo entre desarrollos regionales tan diferentes, ¿no? Pensando que estamos comparando países en donde hubo industria con países que no tuvieron industria, entonces las rupturas, la verdad es que no sé si se pueden comparar. ¿Es necesario preocuparse por la especificidad de las configuraciones culturales nacionales? Podríamos decir que los trabajos de este libro son investigaciones en segundo grado. Toman como fuente los estudios realizados que intentaron establecer certezas sobre el periodo. Trabajos que fueron señeros para explicar qué pasó, cómo pasó en cada país. ¿Qué sentidos pueden leerse en los films y declaraciones de los cineastas? Ahora, esta investigación en segundo grado expresa que esas certezas conquistadas esconden algunos movimientos dinámicos en su interior que podrían iluminar de un modo más complejo esas rupturas y sus consecuencias estéticas, políticas, históricas. Mariano dice, Mariano dice que más que traer una novedad, el libro trata de una cuestión de énfasis en las rupturas. Y habla de las rupturas en plural para observar un carácter no unívoco. Entonces, de este modo, varios de los textos se plantean articulaciones entre los procesos de emergencia y confrontación de las rupturas y los sismos nacionales, socialismo, peronismo, etc. Y por otro lado, articulaciones entre la noción de cineasta y los diversos tipos de vínculos con el Estado, la industria, el sector comercial. Realizadores que a veces estaban más cerca de la experimentación, que estaban emparentados con las artes plásticas o con la publicidad o con el amateurismo o con la idea de cines nacionales, con muchas variantes y combinaciones. Allí es donde aparecen, en esos intersticios, aparecen estas nuevas preguntas. Los cuestionamientos van más allá. Todos estamos de acuerdo en que las rupturas artísticas que se produjeron en la época tenían la premisa de dar la palabra a sectores subalternos, dice Mariano. Ahora, el problema es, y la pregunta, ¿a qué tipo de subalternidad histórica y presente remitían, por ejemplo, las imágenes testimoniales en cada caso nacional? Del mismo modo, la figura del Che Guevara,
era sumida en filmes y era sumida por cineastas del llamado nuevo cine latinoamericano. Pero ¿qué sentidos y usos se le dio a esa figura en cada caso? ¿Qué sentidos tiene en cada coyuntura la presentación del Che vivo o el Che muerto? Sería imposible reseñar la caja de ideas que surcan estos artículos, pero me voy a detener en los artículos sobre el caso argentino. En uno, David Oviña subraya que la pregunta por las rupturas del cine del 68 en la Argentina obliga a diferenciar el cine de intervención política y el de vanguardia estética en sus variantes. Una confrontación que de alguna manera es tomada por las historias del cine. Pero David logra desactivar la dicotomía para mostrar que en los intercambios que se producían entre los cineastas se podía ver que esos dos bloques tomaban otras formas y que quizá haya que pensar de una manera menos esquemática lo que sucedió entre ellos los cineastas, no los bloques. El otro artículo es el de Paula Alperín y es sorprendente. Incorpora dos películas que nunca hubiésemos imaginado que podían estar en un libro sobre el 68 en América Latina. La película argentina Martín Fierro, de Torres Nilsson, que nunca se me había ocurrido pensar en que Torres Nilsson de alguna manera se había postulado como rupturista y que había tomado un libro que, digamos, podríamos denominar, lo mismo sucede con Macunaíma, libros que podríamos denominar modernistas. ¿Y qué pasó con con esa voluntad de llevar esos libros al cine, de convertirlos en películas industriales y al servicio de la política y de una política más bien conservadora y en la Argentina conservadora católica? Ahí también se ve una enorme cantidad de líneas que confluyen y que, por otro lado, se contradicen. Y creo que esto es lo importante de este libro. Para terminar, este libro hizo que ponga entre paréntesis todo lo que sabía sobre el cine de los 60 en América Latina. Metzman dice que nos convoca a explorar zonas generalmente desatendidas o desplazadas en los relatos más generalistas del nuevo cine latinoamericano, y lo logra. En una charla de Eduardo Russo citó una frase que a mí me gustó mucho, que es: sería interesante no volver a lo central. Y este libro muestra las verdades que no están en lo central, que se esconden en los intersticios, que se esconden en los pliegues, y creo que es la parte más jugosa que encontré en todo el texto. Gracias, Clara. Vicente, cuando quiera. Buenas tardes. Pensando, no se me ocurre persona más incompetente que yo para hablar de este libro. Y lo digo muy sinceramente, porque no soy ni mucho menos conocedor, soy, eso sí, un estudiante, no estudioso, sino estudiante atento de los autores que escriben este libro, de manera que mi lectura, aparte de la veneración que demuestra respecto a los autores, y a Mariano muy en particular, va a ser una lectura externa. Yo he leído el libro de una manera perversa, de una manera transversal. He leído el libro no de una manera, como decía Clara hace un momento, de alguien que conoce el cine latinoamericano de los años 60 y por tanto se interroga sobre aquellos elementos que tiene que revisitar, sino alguien que ha leído de una manera dispersa cine latinoamericano de los años 60, autores clásicos, entre ellos los que aquí figuran, y por otra parte los citados, y trata de
aplicar de una manera interesada estos conocimientos, estas tesis mantenidas en el libro, a su trabajo habitual, que es, no está mal decirlo, un trabajo algo disperso. En este sentido, yo destacaría unos cuantos elementos que me interpelan especialmente y no quiero, por tanto, abusar del uso de la palabra, que no me corresponde aquí, que además sería inapropiado, ¿no? Yo diría, en primer lugar, que me seduce mucho del libro la idea de cristalización. Hay un momento, un instante donde se produce un corte en la historia, donde lo que conocemos como un continuum histórico sufre un vuelco, sufre una promesa o amenaza de catástrofe, y a partir de ese momento todo se reestructura. Creo que el enorme logro del libro, al menos visto desde la perspectiva que me guía, es que todo pueda pivotar en torno a ese instante, a ese momento, que evidentemente cuando escarbamos a lo largo de los artículos no es un momento, un instante fijo, sino un instante móvil que camina hacia adelante, camina hacia atrás, se trenza de manera imprevista, pero que vuelve inexorablemente a ese momento. Creo que una noción moderna de la historia, como ahora se está diciendo ya hace un par de décadas por lo menos, esta historia benjaminiana, ¿no?, que está marcada por la catástrofe, creo que tiene estos momentos de corte y de peligro, de amenaza, que pueden ser especialmente reveladores. Creo que la idea de este momento 68 o este itinerario 68 que Mariano Messmann dice en alguna otra ocasión, creo que nos plantea el acontecimiento, esta noción nueva de acontecimiento, como una trama donde se superponen muy diversos fenómenos. Esos fenómenos, segunda cuestión que quería plantear, son de identidades múltiples. Hay identidades nacionales, pero todas ellas en crisis, identidad latinoamericana, identidades nacionales, aun cuando los textos giren en torno a momentos nacionales, lo que subyace, o bien lo que está en el ambiente, en la atmósfera por arriba de todos ellos, es un elemento de cruce, un elemento de intersección, ¿no? Identidades también artísticas. El Estatuto del Arte en los años 60 está en tela de juicio. Bien lo conocemos cuando tratamos del activismo, de los happenings, etcétera, etcétera, de la contracultura. Bien se conoce cuando se trabaja desde el lado de la política o de los nuevos cines de activismo político, no tanto cuando se trenzan, se cruzan unos fenómenos con otros. Y creo que uno de los logros enormes de este libro es precisamente establecer ese vínculo con todas las contradicciones que tiene cualquier vínculo. Yo recuerdo que un viejo amigo, el que murió hace mucho tiempo, Ricardo Muñoz Suay, revisaba algo su biografía y me daba cuenta de que este tipo estaba siempre en todos lados, ¿no? Ricardo Muñoz Suay no es Ho Chi Minh, pero cuando revisaba la biografía de Ho Chi Minh me daba cuenta también de que este tipo aparecía en los lugares más recónditos del planeta. Siempre donde había follón estaba él, ¿no? Entonces, no solo es el caso de Ho Chi Minh, pero en fin, no quiero hacer mucho, enumerar demasiadas figuras porque abundan, para lo bueno y para lo malo, pero lo cierto es que uno se da cuenta de que ciertos nombres empiezan a reaparecer en momentos insospechados y en lugares insospechados. Cuando alguien, por ejemplo, y es mi caso, trabaja algo sobre el sudeste asiático, se encuentra con ciertas figuras que aparecen aquí en Latinoamérica y están circulando por el sudeste asiático. Cuando alguien mira las figuras de cualquier cinematografía aparentemente nacional, se encuentra con los festivales, con Viña del Mar, con Mérida y con todos estos festivales, evidentemente con el ICAIC, todos acaban circulando también por La Habana. Pero los que circulan por La Habana circulan también por París o circulan por Montreal. Es decir, que hay un entretejimiento que no es solo, y esta es la cuestión que yo quería poner de relieve, la obra del editor y cerebro de la obra, porque aquí el trabajo de Mariano no es solo el de
coordinar, sino discutir con los autores y hacerles, cosa que sabemos lo difícil que es, hacerles que todos entren en un diálogo. Bueno, no se trata solo de esa concepción suya, de que todos esos elementos están entrelazados en un terreno de la reflexión histórica o teórica, sino de que en la realidad estaban entrelazados. Ahora bien, ese entrelazamiento no implica una comprensión clara de lo que sucede en ellos, y creo que es uno de los grandes logros del libro, hacer que aquellos acontecimientos que ocurrieron entrelazados, pero caóticamente entrelazados en la realidad, tengan una coherencia extrema en el libro. Es decir que yo, por último, diría que a mí personalmente este libro me sirve no solo para aprender mucho del cine latinoamericano, de las rupturas del 68 o de ese corte transversal que es mayo del 68, en el caso europeo 68 en general, sino también para aplicarlo a otras épocas, con la conceptualización que Mariano establece en su prólogo sobre los 60s, la importancia que tienen los 60s, la gran correlación de fuerzas que existe, los grandes conflictos que existen y que podríamos, idealmente al menos, aplicar a otros momentos de la historia que creo que no son quizá menos conflictivos, pero no han tenido el éxito o la ventaja de ser tratados por un libro como este. Muchas gracias. Bueno, gracias, y ahora para seguir un poco con esto, unos minutos más y también romper el hielo, a lo mejor algunos de los autores quieren decir algunas palabras o alguien del público. Yo agregaría, y para abrir eso, que para mí el tema de hacer el libro fue muy placentero, aunque llevó bastante tiempo, demasiado capaz, no por culpa de la editorial, sino por el trabajo que había que hacer. Fue placentero porque a mí personalmente me permitió pensar realidades del cine del 68 en los diversos países que desconocía y que a partir del texto de los autores fueron apareciendo y que me exigían, digamos, revisar cosas. En un principio mi proyecto era hacer un libro sobre eso, hasta que en un momento me di cuenta que era imposible, por lo menos en la línea que me interesaba de plantear problemáticas y abrir cuestiones, que ese libro lo hiciera una sola persona. O sea, me parecía que era necesario buscar a los especialistas de cada país, o alguno de los especialistas de cada país, aunque yo lo digo con sinceridad, creo que entre los autores están los máximos especialistas de cada país, o alguno de ellos, digamos. Tampoco quiero generar una situación así de comprometer a nadie, pero para mí eso era importante para poder establecer como bueno, estamos aquí en los estudios sobre el cine de América Latina, vamos un poco más, ¿no? Incluso el único texto que no es original es el texto de Ismail Javier, que es su famosa introducción a su célebre libro, ¿cómo se dice en español?, de las alegorías del subdesarrollo, que es un libro clásico y que él tuvo la gentileza también, a partir de una versión que nos facilitaron, gracias a David también. Él tuvo la gentileza de revisar en algunos aspectos y volver a modificar, con lo cual el libro tuvo este dinamismo, ¿no?, de ir pensando cosas, ir discutiéndola con los autores. Cuando pudimos nos cruzamos más de uno, y cuando no, lo hicimos por mail o viéndonos, ¿no? También América Latina justamente había que desarmarla porque es un territorio muy grande, donde al mismo tiempo que en esa coyuntura está lo transnacional y se puede hacer estudios comparados, las singularidades de las configuraciones culturales nacionales tenían un peso muy, muy fuerte en lo que significaba la ruptura en cada país, ¿no? Eso como para decir. Yo voy a hablar primero porque tengo que ir a exponer ahora en 5 minutos más. No, solamente quería agradecerle a Mariano. Fue un trabajo, en mi caso, arduo como editor también. Fue una lectura muy incisiva, la cual uno agradece bastante porque es la única forma de aprender al momento de escribir. Creo que también el libro es fruto de ASAECA, de algún modo, o sea, nos fuimos cruzando en congresos y fue saliendo el tema de conversación.
Y Mariano hace años tenía este proyecto del libro en la mente, lo venía cocinando hace bastantes años, la verdad, y hasta que en un momento me dio el pase hace un par de años. Entre el momento que yo escribí el texto y el momento en que se publicó, pasaron también en mi país se publicaron varios libros más también, como es el caso de justamente Ignacio del Valle, que publicó un excelente libro sobre cine latinoamericano en la década del 60, y el de Verónica Cortines, que editó un libro de 2 tomos sobre cine del 60 chileno, que de algún modo intenté incorporar rápidamente en mi texto, pero ya digamos, fue como justo, ¿no? Yo saqué el texto y salieron estos 2 libros que todavía, digamos, entonces simplemente decir que primero es un diálogo en curso, ¿no? A profundizar y a seguir profundizando. Segundo, que en mi caso hay algo como generacional también, ¿no? Me parece que Ignacio debe sentir algo parecido que escribió el libro, que es algo como de... somos, podemos decir, de segunda o tercera generación, ¿no? Post de la década del 60, ¿no? Y nuestro diálogo ahí ha sido como... ha sido de descubrimiento y redescubrimiento, ¿no? De justamente... y a la vez de aceptación de tesis y de discusión de tesis, una cuestión como vinculada en mi caso también a descubrir un poco y redescubrir a la vez mi cultura nacional. O sea, son cosas texto, información que por ahí no se dan de perogrullo, no se enseñan en la escuela de cine, no se enseñan, son cosas que uno va descubriendo en la medida que va avanzando y escribiendo e indagando un poco más, ¿no? Entonces, para mí fue decir eso, ¿no? Fue como un hilo agarrarme un hilo y encontrar un montón de cosas que están como muy, muy apasionantes, ¿no? Entonces, un poco eso. Y simplemente agradecer el libro. Se presenta el libro ahora en Chile también, en el Encuentro de Investigación chileno, así que ahí también seguiremos dialogando sobre él. Gracias. Bueno, muy brevemente. Sí, efectivamente el libro es un libro que, como ya se dijo, Mariano tenía procesando en su cabeza durante mucho tiempo y cada uno de los textos, creo, ocuparon el lugar que el libro necesitaba que ocuparan. Cada uno hizo lo que tuvo plena libertad para hacer lo que quería, pero me parece que había como una especie de figura que sobrevolaba todo el libro, donde cada texto caía en el lugar que tenía que ingresar. Yo no hubiera escrito ese texto si Mariano no me lo hubiera pedido, no hubiera escrito ese texto si no fuera por la perseverancia de Mariano. Yo ya había trabajado sobre los 60 y tenía la sensación de que no tenía algo nuevo para decir sin repetirme, y en realidad tengo que agradecerle a Mariano y tengo que agradecerle al libro la obligación que me impuso de revisar cuestiones que yo creía que ya había trabajado y que ya había agotado desde mi perspectiva. Quería decir solamente una cosa que es que me parece que condensa para mí la idea del libro. Es una escena sobre el Che Guevara que que ha sido muy citada. Yo la cito al comienzo del texto sobre el 68 en la Argentina. Está en el libro, pero como ustedes todavía no lo han leído porque acaba de salir, me puedo permitir mencionarla. Pero es una escena que para mí condensa muy claramente, muy sintéticamente ese momento, ¿no? El Che Guevara se encuentra con un intelectual de izquierda que le pregunta cómo puede hacer él para contribuir al proceso revolucionario en América Latina, y el Che Guevara le pregunta ¿a qué se dedica? Y el hombre le dice: yo soy escritor. Y la respuesta del Che Guevara es: yo era médico, ¿no? Y me parece que ahí hay dos cuestiones que son clave para mí. Una es la interjección, ¿no? Creo que lo central en esa frase es la interjección, ¿no? El la sorpresa que manifiesta el Che
frente al comentario pequeño burgués de ese intelectual de izquierda, ¿no? La sorpresa, la perplejidad, ¿no? ¿Cómo puede alguien querer seguir siendo escritor cuando se está desarrollando un proceso revolucionario? Y me parece que en ese punto la respuesta de Guevara señala las características de ese momento en particular, donde no había aspiración más elevada para un militante que entregarse en cuerpo y alma al proceso revolucionario. No hay una renuncia en dejar de ser médico para convertirse en un revolucionario, porque en realidad no hay un destino superior que el de ser un revolucionario en los 60 en América Latina. Y la otra cuestión que me parece que aparece en la frase es esa confrontación entre dos temporalidades, ¿no? Un tiempo viejo que muere y un tiempo nuevo que está emergiendo, ¿no? El hombre todavía es escritor, mientras que Guevara era médico, ¿no? Ya dejó de ser médico, ¿no? Hay como una convivencia conflictiva entre esas dos temporalidades, ¿no? El hombre nuevo es alguien que está proyectado hacia el futuro, y me parece que en ese sentido la década es hipertélica, siempre está como tratando de avanzar más allá, y una de las cosas que a mí me gustan mucho del libro en ese sentido es la voluntad de concentrarse sobre un año, ¿no? Cómo el 68 es una especie de prisma que condensa una serie de procesos que venían teniendo lugar, pero también es un punto que relanza todos esos procesos hacia adelante con un sentido completamente nuevo, ¿no? Y creo que el libro, por lo menos creo que esta es la idea que tenía Mariano, creo que el libro funciona como una instantánea que trata de capturar ese momento, pero en movimiento, ¿no? Ese momento como un instante donde por un momento todo parecía estar en flotación o todo parecía estar abierto a un nuevo comienzo, ¿no? Para mí el libro es eso, y espero que eso se pueda ver en los textos, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Mientras yo vuelvo a agradecer fundamentalmente a los autores que tomaban el desafío de pensar todas estas cuestiones, y como decía David, muchos volver sobre su propio trabajo, ¿no? Para llevarlo a otras discusiones, a los presentadores, por supuesto, que aceptaron presentarlo, y nuevamente a Joaquín, con quien nos conocemos hace muchos años. La vuelta de la vida nos llevaron a desencontrar, a perdernos de vista de alguna manera, o no sé. Y por suerte, cuando la editorial ACAL decidió enviarlo a él de España para hacerse cargo de acá la Argentina y acá la América Latina y empezar a editar acá, bueno, o sea, intenté colaborar en el vínculo con las ciencias sociales, y a partir de ahí me hizo la propuesta de llevarle algún libro, y se me ocurrió esto que teníamos ahí, que con David habíamos intentado por algún otro lado, pero que cuando apareció la propuesta de ACAL, obviamente era para nosotros, digamos, importante poder hacerlo. Y finalmente quería decirles que el libro está dedicado a Alberto Elena. Muchos de nosotros, la mitad más o menos de los autores, lo conocimos a Alberto, tuvimos una relación personal con él, bueno, en mi caso, digamos, él fue, digamos, mi director de tesis y mi orientador en muchos temas. Él murió joven en el 2014, probablemente sea el mayor investigador, historiador y investigador del cine del tercer mundo, el cine periférico, los cines del sur, como se fue llamando su obra, digamos, de los últimos años, seguramente uno de los más importantes del mundo, ni que hablar en lengua hispana. Y bueno, y para los que no lo conocimos directamente, al mismo tiempo de los autores,
creo que comparten un poco esta dedicatoria porque conocen su obra, ¿no? Y bueno, Alberto, digamos, estuvo en la idea original de poder participar, pero las circunstancias de los últimos años, digamos, eso lo impidieron. Por suerte, digamos, hubo otra gente que, como María Luisa Ortega de España, o bueno, o otros de nosotros que de alguna manera sí estamos aquí, ¿no? Bueno, eso es lo del libro y agradecerle a todos la presencia también, a pesar que estamos en mitad de las mesas, que también son muy atractivas, ¿no? Gracias.